¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a comenzar con el tema, con las unidades de la 3 y la 5. Vamos a ver la unidad 4 hasta el último. Esta pues nos va a llevar varios videos, estas unidades. Aquí pues ya van a utilizar parte del material que ustedes ya han comenzado a realizar, y van a ver también cómo es que está elaborados las tablas que tenían que hacer. Así que bueno, pues en esta unidad van a ver la preparación de soluciones nutritivas para fertirriego. Se trata de abarcar temas como qué son parte de los fertilizantes y qué son las características, cuáles son las características que debe de tener un fertilizante para fertirriego. Y comenzaríamos por qué tipos de nutrientes podemos nosotros aportar en un sistema de fertirriego. Principalmente pues existen los no minerales y los minerales. Los que no son minerales, estamos hablando que pueden ser el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Y en estos pues obviamente se suman los que son los 16 elementos esenciales para el crecimiento de cualquier cultivo, esenciales para las plantas. Aquí pues vamos a determinar pues las dosis y todo lo que conlleva para el cálculo. Dentro de los minerales existen 13 que son los importantes en esta materia, y se van a dividir en 3 grupos. Los primeros son los macronutrientes, que son el nitrógeno, fósforo y potasio. Los secundarios, que son el calcio, magnesio y el azufre, que se consideran como macronutrientes secundarios y macronutrientes primarios. Luego están los micronutrientes, que vienen siendo el cloro, el hierro, manganeso, boro, zinc, cobre y molibdeno. Los fertilizantes para la fertirrigación pues obviamente van a ser diferentes a los fertilizantes de los que se utilizan para una fertilización granulada. Los fertilizantes de fertirriego pues son más solubles, altamente solubles, higroscópicos en muchos casos, y en cambio pues los granulados pues no. Los granulados pues son los que contienen inclusive más de un elemento en su composición, y los fertilizantes de fertirriego pues no contienen tantos, pero aún así podemos trabajar con los granulados. Hay diferentes formas, aunque no están diseñados para esto. Un requisito muy importante pues es la solubilidad del producto. Deben de ser 100% solubles en agua, hidrosolubles o grado técnico. Que sean grado técnico pues precisamente le da también esa propiedad de que sean solubles y que vienen en una pureza más elevada. Son sales solubles integradas por un anión y un catión. Si nosotros sumamos la parte aniónica y la parte catiónica de un fertilizante, de una composición química de un fertilizante, nos van a dar por resultado iguales. Igual la cantidad de aniones y igual la cantidad de cationes. Esto quiere decir que cada fertilizante está equilibrado iónicamente. Recordemos que aniones y cationes son iones. Deben de ser polvos solubles o cristales finos. Pueden ser simples y compuestos. Así que ahorita vamos a ver algunos de los cuales estamos hablando. Por ejemplo, en la solubilidad de fertilizantes sólidos para uso de fertirriego existen, por ejemplo, urea, nitrato de amonio, sulfato de amonio, urea fosfatada, fosfato diamónico, que es el DAP, fosfato monoamónico, que es el MAP,
fosfato monopotásico, nitrato de potasio, cloruro de potasio, sulfato de potasio, nitrato de calcio, cloruro de calcio, sulfato de magnesio, nitrato de magnesio y ácido bórico. Bueno, esos corresponden a esta tabla. Su grado de solubilidad puede variar dependiendo de la temperatura en la que se encuentre la solución. Si se fijan, viene una unidad de medida que es gramos sobre litro, ¿sí? Aquí está. Esa unidad, pues bueno, nos dice que la cantidad de gramos que se pueden solubilizar en un litro de agua dependiendo de su temperatura. La temperatura está en grados centígrados. Por ejemplo, el primero, urea. La urea solamente, bueno, esa se puede solubilizar en todas las temperaturas. No todos se recomienda que se puedan solubilizar a diferentes temperaturas. Generalmente nos vamos a topar con problemas de que la temperatura es demasiado baja del agua, y para eso nos sirve conocer la solubilidad de estos productos. Por ejemplo, en la urea a 0 grados centígrados se puede disolver 670 gramos en un litro. Cuando aumenta la temperatura a una temperatura más ambiente, se puede solubilizar 1 kilo aproximadamente, y ya cuando sobrepasamos los 20 grados, ya podríamos estar, bueno, ya llegando a los 40, podemos estar solubilizando 1,5 kilos aproximadamente por litro. Entonces su solubilidad pues sí puede ser bastante elevada, pero en el caso del sulfato de potasio se solubilizan menores cantidades dependiendo de la temperatura. En el caso del sulfato de potasio, a una temperatura ambiente solo se puede solubilizar 111 gramos, y a una temperatura de 0 solamente se puede solubilizar 75 gramos. Así que la solubilidad es muy importante dependiendo del tipo de agua que se esté usando y a la temperatura en la que se esté trabajando. Los fertilizantes para fertirriego pueden ser fuentes simples de 1 o 2 nutrientes, como por ejemplo el nitrato de amonio, el nitrato de potasio, sulfato de magnesio, etcétera, como los que vimos anteriormente. Aquí tenemos 2 ejemplos, como la urea, por ejemplo, la urea que mete nitrato de amonio, y el nitrato de amonio como fertilizante, que obviamente pues también nos va a aportar una cantidad de fósforo. Si se fijan en el costal, nos está aportando 33% de nitrógeno y un 3% de fósforo. Entonces, pues por eso son simples. Las fórmulas completas de 3 o más nutrientes pues ya pueden ser denominados como los triples. En algunas marcas se manejan los triple 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Por ejemplo, en la marca Polyfit de ahí podemos ver que en esas marcas pues ya se utilizan esas combinaciones completas o complejas, pero son solubles en agua y están diseñados para el fertirriego. Aquí podemos tener un ejemplo del 14-4-14, que nos está aportando 14% de nitrógeno, 4% de fósforo y 14% de potasio. Y así en los demás nos está haciendo aportaciones en diferentes cantidades o diferentes purezas. Aquí, por ejemplo, en los fertilizantes simples con nitrógeno podemos encontrar unos cuantos, por ejemplo la urea, nitrato de potasio, sulfato de amonio, nitrato de calcio, nitrato de magnesio. Así es como deberían de hacer sus tablas, excluyendo la parte del pH, porque bueno, ahí es simplemente es la propiedad que tiene. Ahorita van a ver más a fondo cómo deben de estar sus tablas. Aquí, por ejemplo, vemos en el nitrato de potasio que está en su fórmula química, que es KNO3.
La urea es CONH2, el nitrato de magnesio es MgNO3, y esas son las fórmulas químicas de los fertilizantes simples de nitrógeno. ¿Sí? Si se fijan en el grado que están aportando o la pureza que están aportando, están poniendo prácticamente la mayor cantidad en la fuente fertilizante, que viene siendo, por ejemplo, en el nitrato de potasio, la fuente más fertilizante pues es el potasio, por eso está combinado con el nitrógeno, con el nitrato, y aporta menor porcentaje con relación a la cantidad de potasio que está poniendo. En el sulfato de amonio se considera solamente el amonio, porque el amonio es la unidad fertilizante. El sulfato es el elemento que se utiliza para adherir el amonio a la molécula y pueda ser fertilizado. El sulfato o el azufre es un elemento muy lixiviable y no es muy difícil que genere toxicidad en el suelo, porque precisamente tiene esa propiedad que se lixivia muy fácil. En los fertilizantes simples con fósforo pues tenemos, en este caso son 3: ácido fosfórico, fosfato monopotásico y fosfato monoamónico. Igualmente viene su grado y su fórmula. En los fertilizantes simples con potasio tenemos 4 opciones: cloruro de potasio, nitrato de potasio, sulfato de potasio y fosfato monopotásico. Utilizar los cloruros es una fuente muy importante y muy asimilable por las plantas. El cloro es un elemento que se considera dentro de los microelementos, que no está mencionado anteriormente, mas sin embargo es un elemento muy necesario para evitar las clorosis en los cultivos. Así que bueno, aquí pues nada más estoy tratando de que vean las fuentes que se pueden utilizar y de las cuales vamos a estar trabajando. Las fuentes de macronutrientes y secundarios, esta sí es una tabla como la que podrían hacer, que ya con su tarea que mandaron pues ya tienen una idea más básica de lo que requieren. Estas tablas las pueden volver a realizar para que ustedes las tengan a la mano y poder trabajar con ellas. Aquí, si se fijan, están separados los nutrientes de la forma asimilable. Por ejemplo, está el nitrógeno, está el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio, el azufre y el cloro. Y así es como nosotros podemos ver rápidamente cuál es el porcentaje de pureza o el grado del elemento que están aportando. ¿Ok? Aquí pues encontramos varios, desde sulfato de amonio, urea fosfatada, cloruro de potasio, cloruro de calcio, sulfato de magnesio. Así que pues bueno, esto nada más es para que ustedes vean cómo se van componiendo las fuentes que vamos a usar en los cálculos. En las fuentes de micronutrientes, aquí también está separado por el elemento y su pureza, su porcentaje. En este caso se menciona, por ejemplo, el bórax, solubor, y los demás pues ya no son competentes de una marca en sí. Procuro que no tratemos marcas porque más que solamente como ejemplificarlas. Más sin embargo, aquí lo importante es que ustedes identifiquen bien las fuentes de fertilizantes y que no nada más se aprendan los nombres de las marcas, porque los nombres de las marcas pueden ser varios, pueden ser muchísimos, siendo que ya son hasta infinitos. Así que más bien trabajen con la fuente de fertilizante, ¿sí? Por ejemplo, está molibdato de sodio, molibdato de amonio, sulfato de zinc heptahidratado, sulfato de zinc monohidratado, sulfato de manganeso, sulfato férrico, ferroso, sulfato de cobre o cúprico,
monohidratado, sulfato de cobre pentahidratado, ácido bórico, ¿sí? Entonces todos estos pues están aportando una pureza, un grado. En el caso del sulfato de cobre pentahidratado, este aporta el 25% de unidad fertilizante, o sea, de cobre. Sí, entonces vamos a estar viendo esa parte de su composición de las fuentes. Si nosotros basamos, por ejemplo, el 100%, nos quiere decir que en 100 kilos, hablando del sulfato de cobre pentahidratado, en 100 kilos o en 100 unidades, que pueden ser litros, pero vamos a manejarlo en kilos, estamos aportando 25 kilos de cobre. De cada 100 kilos de sulfato de cobre pentahidratado, tenemos 25 kilos de cobre, ¿ok? Igual así con el sulfato de cobre monohidratado o en el sulfato ferroso, que nos está aportando 19 kilos por cada 100 kilos que nosotros estemos utilizando. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo en un costal de 50 kilos nosotros estamos aportando, por ejemplo, si estamos hablando de sulfato ferroso que está aportando 19 kilos por cada 100, en un bulto de 50 kilos estamos metiendo 9.5 kilos o estamos teniendo 9.5 kilos de hierro, de fierro. Y así con el sulfato de cobre, por ejemplo en el bórax, por cada 100 kilos nosotros estamos teniendo 11 kilos de boro. Y si estamos metiendo bultos de 25 kilos, por ejemplo, sería, por ejemplo, la mitad de 11 sería 5.5, y esa pues la dividimos entre 2 para tener los 25 kilos, y por cada bulto de 25 estamos aportando o estamos teniendo 2.75 kilos de boro, ¿ok? Bueno, el cálculo es muy sencillo, solamente es una base 100. Si calculamos la forma de que en un bulto de 25 el 100% es 25 kilos, estamos haciendo un cálculo totalmente erróneo, ¿ok? Las fórmulas completas son fórmulas especiales de NPK y micronutrimentos de alta solubilidad en agua, que pueden ser cristales o polvos finos. Estos son supersolubles, generalmente los cristales, hidrosolubles, y pueden ser de alto costo, pero son de excelente calidad química y física. En el mercado que se pueden utilizar son cultivos de alto valor, de alta exigencia en calidad. Pueden ser cultivos como hortalizas, ornamentales, jardines, áreas verdes, canchas de golf, por ejemplo. Y estos se encuentran empacados en presentaciones de 1, 11, que es muy raro, 22 y 25 kilos de estos fertilizantes. Las fórmulas completas supersolubles, aquí por ejemplo tenemos algunas marcas como Grow More, tenemos también por ejemplo Novatec de Compo Expert, tenemos la línea de Excel, está la línea de Atlántica, los Ultrasol, que todos se llaman Ultrasol, que es de SQM, es la marca del fertilizante, y la casa química o agroquímica es SQM. También está Acafos naranja, por ejemplo, que es 13030, creo 20, y está la línea Polyfit, que es de Haifa. Entonces, como les digo, muchos fertilizantes pues van a tener diferentes nombres o van a estar diseñados para ciertos cultivos. Por eso es, por ejemplo, a lo mejor la marca Ultrasol, bueno, SQM tiene su línea de Ultrasol, y ahí por ejemplo pues va a meter, como es inicial, pues va a meter
15% de nitrógeno, 30% de fósforo y 15% de potasio. Si se fijan, tiene mayor cantidad de fósforo porque la idea de ese fertilizante pues es activar la producción de raíces, la actividad radicular, y con esto establecer más rápido el cultivo sin dejar a un lado la necesidad de nitrógeno para completar las moléculas de clorofila. Y obviamente pues aquí también debemos recordar que la molécula de clorofila también está formada por el magnesio, pero el nitrógeno es mucho más importante en estas etapas. Aquí, por ejemplo, en ejemplos de fórmulas con micronutrientes están algunos que ya vienen combinados, como por ejemplo Fetrilón Combi 1, que contiene hierro, manganeso, zinc, entre algunos otros. El Kelcat Mix, que obviamente pues tienen prácticamente lo mismo, pero pueden variar en su concentración. Como les digo, algunos pueden estar enfocados más a llenado de frutos, a mejorar la condición del tubo polínico, la condición de la plasticidad del polen, y evitar estrés de la planta por factores abióticos y bióticos. También están por ejemplo, en el Fetrilón, que es Combi 2, y ese contiene zinc, hierro, manganeso, cobre, boro, molibdeno, y contiene partes muy pequeñas. Por ejemplo, contiene 4% de zinc. Eso quiere decir de que por cada 100 kilos de ese producto nosotros vamos a tener 4 kilos, ¿ok? Entonces nosotros ahí estamos poniendo una cantidad muy pequeña en gramos de zinc, ¿ok? Los nutrientes se expresan en una concentración como óxidos, que es la forma en la cual es más asimilable el nutriente. Aquí, por ejemplo, esta es una división. El hecho de que estén presentados como óxidos es porque, como les digo, es su forma en la que se asimilan por la planta, pero se tienen factores de conversión que nos van a ayudar a pasar de su forma elemental, que es como quien dice, por ejemplo, tenemos el fósforo en su forma oxidada, y en muchos casos tenemos la presentación de los fertilizantes que nada más dice P, la P de fósforo, y nosotros debemos de calcular la cantidad que tiene de fósforo en forma oxidada. ¿Qué se hace? Bueno, pues se tiene un factor de conversión, así como habíamos sacado el factor de conversión de los ácidos, pues de una forma muy similar se saca el factor de conversión para los fertilizantes, para los nutrientes. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que la cantidad de fósforo en forma oxidada, para poderlo pasar a su forma elemental hay que dividirlo entre 2.29, y para pasar de fósforo de su forma elemental hay que multiplicarlo por 2.29 y pasarlo a su forma oxidada. Igualmente pasa con el potasio, con el calcio, con el magnesio, ¿sí? También se va a poder hacer con otros elementos, pero ahorita más adelante viene una tabla que complementa esta información. En el caso del MAP, que es el fosfato monoamónico, si revisan su tabla, viene con el 12% de nitrógeno y el 60% de fósforo, pero viene en forma elemental. Bueno, en este caso viene en forma oxidada y hay que calcularlo a su forma elemental. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, el 60 hay que dividirlo entre 2.29 para pasarlo a su forma elemental.
¿Por qué? Porque, bueno, vamos a revisar la tablita. Déjenme la vuelvo a encontrar. Aquí está. Fosfato monoamónico. Aquí nos dice que tiene el 61, pero esto puede variar. Sí van a encontrar variantes por los decimales que puedan manejar, ¿ok? Aquí, por ejemplo, nos dice que tiene 61% de fosfato en forma oxidada, de fósforo en forma oxidada. Entonces, si nos vamos acá, aquí sería pues 61, pero lo vamos a dejar como 60. Y lo estamos pasando a su forma elemental para calcular dosis de unidad fertilizante, pues un poco más exactas, o en cierto modo más fácil. En el caso del nitrato de potasio, aquí sería, por ejemplo, para pasar del óxido de potasio a potasio elemental, pues hay que dividir el 46% entre 1.2 para obtener 38.3, que ese sería el real de potasio. Bien, de esto pues van a tener varios ejercicios y se les va a dejar un tipo examen, pero no lo vean como un examen, véanlo como una actividad de repaso. Esto lo van a poder hacer fácil porque pues van a tener el video a su disposición y la verdad no son cálculos tan complicados, pero sí hay que entender de dónde proviene cada cosa, ¿sí? Aquí, por ejemplo, pues tenemos la expresión de concentración de los nutrientes de otros, que es nitrógeno en su forma elemental, pues es N, azufre, zinc, cobre, hierro, manganeso, borio y molibdeno. Así es como los van a encontrar en su expresión. En esta parte pues vamos a ver un poco sobre las medidas de volumen, que es bien importante que lo entiendan cuáles son sus equivalencias para que no se distantíen cuando estén viendo las unidades de medida. Por ejemplo, el litro está expresado por la letra L, que tiene una capacidad de 1000 centímetros cúbicos o 1000 mililitros. Un centímetro cúbico es igual a cc, que es igual a 1 mililitro. Esto ya lo habíamos platicado un poco en el cálculo de ácidos. Un litro es igual a 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros, que es igual a 1000 centímetros cúbicos. Centímetro por centímetro, centímetro cuadrado, ¿ok? Y con el otro centímetro pues ya son centímetros cúbicos, que es igual a 1000 mililitros. En las medidas de peso, la base del sistema métrico decimal para las medidas de peso es el kilogramo. Un kilogramo es igual a 1000 gramos, que es igual a 100.000 miligramos. Aquí sería una coma, ¿ok? Y aquí sería igualmente una coma. Bien. Esto pues obviamente vemos que un gramo es igual a 1000 miligramos. Y miligramos sobre 1000 es igual a gramos, ¿sí? O sea, dividiéndolo entre 1000 nos da gramos, porque ahí hacemos más pequeña la unidad, el número, y eso ya nos da gramos. Gramos por 1000 es igual a miligramos. 10 gramos de urea es igual a 10 por 1000, que es igual a 10.000 miligramos de urea. Por ahora, chavos, lo vamos a dejar hasta aquí y nada más les pido que le vayan dando una leída a esta parte de partes por millón y porcentaje, y espero que le vayan entendiendo un poco más e investiguen un poco más sobre estas medidas. ¿Sale? Creo que hasta ahí sería todo. Esto sería nada más para comenzar a trabajar con la preparación de fertilizantes, de soluciones fertilizantes.